lo que botamente los mismos errores del pasado, ignorando a sus propios pilotos, ignorando las señales de peligro y poniendo en riesgo vidas humanas por encima de los intereses económicos y de espectáculo. Y si crees que estoy exagerando, quédate hasta el final, porque lo que pasó en Japón es apenas la punta del iceberg de algo mucho más profundo y mucho más peligroso de lo que la Fórmula 1 quiere que sepas. Bienvenido a El Paddock, el canal donde hablamos de Fórmula 1 sin filtros, sin censura y sin miedo a decir lo que muchos medios no se atreven a decir. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas porque hoy vas a entender por qué miles de aficionados en todo el mundo están preocupados por el rumbo que está tomando esta categoría. Y si ya eres parte de la familia, ya sabes lo que tienes que hacer. El like es gratuito y le dice al algoritmo que este contenido vale la pena. Ahora sí, vamos al tema. Para entender lo que pasó en el Gran Premio de Japón, primero necesitamos hablar de contexto. Estamos en la tercera carrera de la temporada 2026. La primera temporada bajo el nuevo reglamento técnico que la Fórmula 1 presentó como la gran revolución del deporte. Nos vendieron este reglamento como el futuro del automovilismo, como la solución a todos los problemas de adelantamientos, como la respuesta a años de carreras aburridas donde los coches no podían seguirse de cerca. Nos dijeron que esto iba a ser espectacular. Nos prometieron emoción, acción y competitividad. Y en cambio, lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Estamos viendo un circo peligroso. Oliver Bearman iba rodando por la pista del circuito internacional de Suzuka cuando de repente se encontró frente a una situación que ningún piloto debería enfrentar en una carrera de Fórmula 1. El coche de Franco Colapinto, el número 43, estaba delante de él. Pero la diferencia de velocidad entre los dos era de 90 km por hora. 90 km por hora. Para que te quede claro lo que eso significa, imagínate que estás manejando en una autopista a 180 km por hora y de repente hay un coche delante de ti que va a 90. Así, sin aviso, sin espacio, sin tiempo de reacción. Eso es exactamente lo que vivió Bearman. Y la única razón por la que hoy estamos hablando de esto como un susto y no como una tragedia, es porque el piloto tuvo los reflejos suficientes para salirse de la pista y evitar lo que hubiera sido una colisión devastadora. Pero la pregunta que todos debemos hacernos es muy sencilla. ¿Por qué existía esa diferencia de velocidad tan brutal entre dos coches en la misma recta, en la misma carrera, bajo las mismas condiciones? Y la respuesta es igual de sencilla y al mismo tiempo igual de aterradora. La batería. Todo se reduce a la batería. El nuevo reglamento de 2026 introdujo un sistema de gestión de energía que hace que los coches puedan pasar de tener toda la potencia disponible a quedarse prácticamente sin ella en cuestión de segundos. Cuando un coche tiene batería cargada y el de adelante no, la diferencia de velocidad puede ser tan brutal que no hay tiempo de reacción. No hay espacio para maniobrar. No hay margen de seguridad. Solo hay dos opciones: te salís de la pista o te llevas el coche de adelante por delante. Fernando Alonso lo dijo antes de que empezara la temporada y lo repitió después del Gran Premio de Japón, con una claridad que debería hacer reflexionar a todos en la Fórmula 1. Alonso dijo que adelantar hoy en día es accidental, que de repente te encuentras con más batería que el coche que tienes adelante y o lo golpeas o lo adelantas, que eso no es una ultrapasaje, eso es una maniobra de evasión. Piénsalo un momento. El piloto con más experiencia en la parrilla actual, un hombre que ha visto de todo en sus más de 20 años en la Fórmula 1, está diciéndote que los adelantamientos ya no son el resultado de la habilidad, la estrategia o el coraje de un piloto. Son accidentes que ocurren cuando la gestión de energía crea una diferencia de velocidad tan grande que el piloto de atrás no tiene otra opción. Y no es solo Alonso. Max Verstappen, el tricampeón del mundo, lo explicó de una forma que lo dice absolutamente todo. Dijo que puedes adelantar, pero que entonces la batería se acaba y que en la recta siempre se dice a sí mismo que hasta luego, que lo intentará de nuevo en 3 vueltas, cuando tenga batería otra vez. Verstappen, el mejor piloto del mundo en los últimos años, está describiendo una curva de la batería. Estamos hablando de Fórmula 1 o estamos hablando de un videojuego donde tía de escape, pero que hay que imaginar lo que puede pasar en Bakú, en Singapur o en Las Vegas con ese tipo de diferencias de velocidad. Y tiene toda la razón del mundo. Suzuka tiene zonas de escape amplias, tiene grava, tiene asfalto, tiene espacio para que un coche se salga sin golpear nada. Pero Bakú es un circuito urbano con muros de concreto a centímetros de los coches. Singapur es otro circuito callejero rodeado de barreras. Las Vegas tiene paredes de concreto por todos lados.
Si lo que pasó en Japón ocurre en cualquiera de esas pistas, el resultado puede ser catastrófico. Oliver Bearman, el piloto que protagonizó el incidente, habló con una madurez y una claridad que debería avergonzar a más de uno en la dirección de la Fórmula 1. Dijo que hablaron de esto el viernes antes de la carrera, que como grupo los pilotos alertaron a la FIA sobre lo que podría ocurrir y que el sí no sí susto en Japón es un resultado lamentable, que necesitan estar mucho más preparados para esas grandes diferencias de velocidad. Un piloto joven en su primera temporada completa en Fórmula 1 tuvo que salirse de la pista para evitar un accidente que él mismo y sus compañeros ya habían advertido que podía ocurrir. Y ocurrió de todas formas, porque nadie escuchó. Franco Colapinto, el piloto del coche 43 que estaba al frente en ese momento, explicó lo que sintió desde su perspectiva y sus palabras son igual de reveladoras. Dijo que Bearman estaba probablemente unos 50 km por hora más rápido que él, que cuando lo vio ya estaba en el pasto. Y que el problema es que parece literalmente vueltas de calentamiento contra vueltas de aceleración, que es muy complicado y muy peligroso correr de esa manera. Colapinto estaba describiendo una situación absurda, donde dos pilotos en la misma carrera, en el mismo momento, parecen estar en categorías completamente diferentes por culpa de la gestión de la batería. Uno va rápido, el otro va lento. Y cuando se encuentran, el resultado puede ser fatal. Lando Norris, siempre con esa honestidad brutal que lo caracteriza, dijo algo que resume perfectamente el estado de frustración de la parrilla. Dijo que no importa lo que digan los pilotos. Que si a los fanáticos les gusta, entonces eso es lo que importa. Y que a ellos, los pilotos, no les gusta nada de esto. Norris está señalando algo muy profundo aquí. Está diciendo que las opiniones de los pilotos, las personas que arriesgan sus vidas cada fin de semana, no son la prioridad. La prioridad es el espectáculo. La prioridad es el entretenimiento. La prioridad es que la gente en casa tenga algo que ver, aunque eso signifique poner en riesgo la integridad física de los competidores. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? Y Gabriel Bortoleto, el rookie brasileño que está teniendo una temporada de debut complicadísima, añadió otro elemento al problema. Habló sobre los problemas en las largadas que vienen desde Australia, que perdió 3 o 4 posiciones en la primera carrera de la temporada, que en China no largó bien pero que su compañero Nico también largó y perdió todas sus posiciones, que sufren bastante con las salidas, que conocen los problemas y están trabajando para solucionarlos. Bortoleto está describiendo una situación donde el nuevo sistema es tan impredecible, tan difícil de manejar que, incluso los momentos más básicos de una carrera como la largada se han convertido en una lotería. Y cuando la largada es una lotería y los adelantamientos dependen de cuándo se recarga la batería, entonces la pregunta es legítima. ¿Qué parte de esto sigue siendo deporte? Ahora hablemos de la respuesta oficial. Porque ante todo esto, ante el susto de Bearman, ante las declaraciones de los pilotos, ante la preocupación de millones de aficionados en todo el mundo, la FIA emitió una declaración en sus redes sociales. Y esa declaración es, en sí misma, un ejemplo perfecto de cómo las instituciones hablan mucho sin decir absolutamente nada. La FIA dijo que desde su introducción, cuidadosa y análisis detallado, finalizaron diciendo que la seguridad siempre permanecerá como un elemento central de su misión. Palabras. Muchas palabras. Palabras bonitas, palabras técnicas, palabras que suenan responsables y medidas. Pero en el fondo, ¿qué está diciendo la FIA realmente? Está diciendo que ya sabían que había problemas. Está diciendo que todos los involucrados, los equipos, los fabricantes, los pilotos, todos sabían que había problemas. Y está diciendo que decidieron esperar a ver qué pasaba en las primeras carreras antes de hacer algo al respecto. En otras palabras, usaron las primeras carreras de la temporada como un experimento, y los pilotos fueron los conejillos de indias de ese experimento. Y aquí es donde tengo que hablar de algo que para muchos puede sonar fuerte, pero que es la verdad histórica que nadie puede negar. La Fórmula 1 ya vivió algo similar antes, ya ignoró advertencias antes, ya puso el espectáculo por encima de la seguridad antes, y el resultado de esa decisión fue devastador. Imola, 1994. El 1 de mayo de ese año es uno de los días más oscuros en la historia del automovilismo. Pero antes de llegar a ese domingo, ya había señales, ya había advertencias. El fin de semana había comenzado de forma terrible, con el accidente de Rubens Barrichello en la clasificación del viernes, que por fortuna no tuvo consecuencias fatales. Luego llegó el sábado y Roland Ratzenberger perdió la vida tras un accidente brutal en la clasificación. Un piloto había muerto. El fin de semana ya era una tragedia.
Y sin embargo, la carrera del domingo se disputó. Y Ayrton Senna, que había intentado convencer a los demás pilotos de cancelar la carrera, que había liderado conversaciones para reinstaurar el sindicato de pilotos precisamente para tener más poder de decisión en situaciones como esa, tuvo que salir a la pista de todas formas. Y en la séptima vuelta, en la curva Tamburello, el mundo perdió al piloto más grande que ha dado este deporte. Perdimos a Ayrton Senna. Y uno puede preguntarse qué tiene que ver Imola 94 con lo que está pasando hoy. Tiene todo que ver. Porque la lección de Imola 94 era precisamente que cuando los pilotos advierten sobre un peligro, cuando los expertos señalan un riesgo, cuando hay señales claras de que algo puede salir muy mal, la única respuesta responsable es actuar antes de que ocurra la tragedia y no después. Tubos. Fórmula 1 tardó décadas en aprender esa lección. Hubo años de reformas en seguridad, de mejoras en los circuitos, de protecciones adicionales en los coches, de protocolos más estrictos para situaciones de riesgo. Todo eso nació del dolor de Imola. Y hoy, 32 años después, los pilotos están diciéndole a la FIA que hay un peligro real, que ya lo advirtieron, que el accidente de Behrman era algo que ellos mismos predijeron. Y la respuesta de la FIA es que van a tener reuniones en abril, pero hay otro elemento en esta historia que no podemos ignorar. Los cancelamientos de Bahrein y Arabia Saudita, 2 carreras canceladas antes de que comenzara la temporada. Oficialmente la razón fue política, relacionada con tensiones geopolíticas en la región. Y puede que eso sea parte de la verdad. Pero hay algo que no cuadra, porque la Fórmula 1 no tiene un historial precisamente de cancelar eventos por razones de seguridad o inestabilidad política. ¿Recuerdas lo que pasó en Arabia Saudita en 2021? Hubo un ataque con misiles a una instalación petrolera a pocos kilómetros del circuito. Los pilotos podían ver el humo desde el paddock. Hubo una reunión de emergencia donde muchos de ellos expresaron su deseo de no correr, y sin embargo la carrera se hizo. La Fórmula 1 decidió que el espectáculo debía continuar incluso con misiles cayendo en las cercanías. No se canceló nada, y luego, más adelante, hubo otros incidentes. El contrato con los organizadores locales vale demasiado dinero como para cancelarlo por razones de seguridad. Entonces, cuando de reacción de energía, hubiera sido más problemático. Son circuitos con largas rectas, con zonas de alta velocidad sostenida, con características que hubieran expuesto los problemas del nuevo reglamento de una manera que no hubiera podido ocultarse. El fiasco que ya estamos viendo en Japón hubiera sido un desastre aún mayor en esos circuitos. Y la Fórmula 1 lo sabía. La FIA perdió millones de dólares con esos cancelamientos. Los contratos con los organizadores locales implican compensaciones enormes cuando una carrera no se realiza. Los acuerdos de televisión, los patrocinadores, los ingresos de taquilla, todo eso se pierde cuando un evento se cancela. No fue una decisión fácil ni barata. Pero la FIA prefirió perder ese dinero antes de exponer el nuevo reglamento en condiciones que hubieran hecho imposible defender su viabilidad. Y eso, aunque suene brutal, es en cierta forma comprensible desde una perspectiva corporativa. Pero desde una perspectiva deportiva es una señal de alarma enorme. Si tu propio campeonato no puede correr en determinados circuitos porque el reglamento técnico no funciona en esas condiciones, entonces el reglamento técnico tiene un problema fundamental, y lo que estamos viendo en las carreras que sí se han disputado confirma exactamente eso. Australia fue el primer gran premio de la temporada, y ya ahí comenzaron los problemas. Bortoleto lo mencionó directamente. Perdió posiciones en la largada por las inconsistencias del sistema de energía. China trajo más de lo mismo. Y Japón nos dio el momento más peligroso de la temporada hasta ahora con el incidente entre Behrman y Colapinto. 3 carreras, 3 grandes premios bajo el nuevo reglamento. Y ya tenemos un piloto saliéndose de la pista para evitar una colisión, diferencias de velocidad de 90 km por hora entre coches en la misma recta, pilotos describiendo los adelantamientos como accidentes involuntarios, largadas que se han convertido en una lotería y el mejor piloto del mundo, explicando que tiene que esperar 3 vueltas para que se le recargue la batería antes de poder intentar un adelantamiento de nuevo. Esto no es Fórmula 1, esto es otra cosa. Y la pregunta que debemos hacernos es ¿a dónde vamos a llegar si no se hace algo urgente, antes de que el campeonato llegue a los circuitos más peligrosos del calendario? Porque Sainz tiene razón. Bakú es un circuito completamente diferente a Suzuka. Las rectas de Bakú son largas, estrechas y rodeadas de muros de concreto. Si un piloto se encuentra con una diferencia de velocidad de 90 km por hora en la recta principal de Bakú, no hay área de escape, no hay grava, no hay espacio para maniobrar. Hay un muro. Singapur es igual. Las Vegas también.
Mónaco es quizás el más preocupante de todos porque es el circuito más lento del calendario, con las paredes más cercanas y el menor espacio para reaccionar. Si este problema no se resuelve antes de llegar a esos circuitos, el riesgo de una tragedia real es genuino. No es alarmismo, es matemática. Y sin embargo, la reunión está programada para abril. Las simulaciones y los análisis detallados tomarán su tiempo. Los potenciales ajustes requieren estudio cuidadoso. Mientras tanto, los pilotos siguen corriendo bajo un reglamento que ellos mismos califican de peligroso en circuitos que se vuelven progresivamente más difíciles y más cerrados, con la esperanza de que no ocurra nada irreversible antes de que los burócratas terminen sus reuniones. Si la historia del automovilismo nos ha enseñado algo, es que la seguridad nunca puede ser un tema secundario, nunca puede ser algo que se evalúa después de las primeras carreras, nunca puede ser algo que se pospone porque los datos del mundo real aún no son suficientes. La seguridad en las carreras de motor es absoluta o no es nada. Y cuando los propios pilotos te dicen que el sistema es peligroso, cuando te dicen que ya lo advirtieron antes de que ocurriera, cuando te dicen que era cuestión de tiempo que algo así pasara, la única respuesta aceptable es actuar de inmediato. No esperar a abril, no esperar más datos. Actuar. Verstappen y Fernando Alonso y Oliver Bearman y Franco Colapinto y Lando Norris y Gabriel Bortoleto y todos los demás que se ponen el casco cada sábado y cada domingo y salen a darlo todo en la pista. Y esos pilotos te están diciendo hoy, con una claridad que no deja lugar a interpretaciones, que hay un problema serio, que el reglamento es peligroso, que necesitan que alguien los escuche antes de que sea demasiado tarde. La pregunta es si la Fórmula 1 va a escucharlos esta vez, o si va a repetir los errores del pasado y esperar a que ocurra la tragedia para actuar. Eso, desafortunadamente, es algo que solo el tiempo nos va a responder. Eso es todo lo que tenemos para ti en este video del Paddock. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que este canal no le tiene miedo a las conversaciones difíciles, a las preguntas incómodas, a decir lo que muchos prefieren callar. Y eso solo es posible gracias a ti, a tu apoyo, a tu presencia aquí cada vez que subimos un video nuevo. El like y la suscripción son completamente gratuitos y son la forma más poderosa que tienes de ayudarnos a seguir creciendo, de decirle al algoritmo que este tipo de contenido merece llegar a más personas, de apoyar un trabajo que hacemos con toda la pasión y toda la honestidad que este deporte se merece. Dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo video.